¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a otro estudio más. Seguimos en la unidad 11 de mi experiencia con Dios. Estamos hablando acerca del pueblo del reino. Estamos en el día 3, los caminos del reino. Vamos a ver la segunda parte. El día de ayer estuvimos viendo que si somos parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, si somos hijos del rey, entonces debemos vivir para Él, ¿verdad? Eso estuvimos hablando el día de ayer. Vimos que deberíamos de funcionar para cumplir los propósitos de Dios y que nuestras prioridades es hacer siempre la voluntad de Dios, no la nuestra. Vivimos como hijos suyos. Si decimos que somos hijos suyos, tenemos que vivir como sus verdaderos hijos, somos sus súbditos y debemos estar preparados para responder y obedecer lo que sea que Él nos pide. Cuando Él manifieste sus propósitos y pida algo, nosotros debemos estar listos para obedecerle. Vimos algunas parábolas acerca del reino de Dios que nos enseñan cómo es que debemos vivir en su reino. Hoy vamos a ver otras más. Vamos a ver el día de hoy la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan aquellos hombres que recibieron talento? Esta parábola habla de tres hombres, de tres siervos que su señor les dio talentos. Otra versión dice monedas de oro. A uno dice que le dio 5,000 monedas de oro, a otro le dio 2,000 y a otro 1,000 monedas de oro. El que recibió 5,000 ganó otras 5,000. Lo mismo hizo el que recibió 2,000, ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y enterró por temor, por miedo a perder lo que se le había dado y no ganó nada, solamente fue y lo enterró. Cuando el Señor regresó, halagó a los que habían ganado el doble y les dijo: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Pero al siervo que enterró su talento por miedo, por inseguridad o por lo que haya sido, y no ganó nada, le dijo: siervo malo y perezoso. Y le quitó lo que le había dado y se lo dio al que tenía más. Y lo echó, dice la palabra, a la oscuridad, a donde había llanto y rechinar de dientes. Esta parábola nos enseña, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, si somos fieles a Dios en lo poco, Dios nos dará responsabilidad sobre mucho más. Él nos va a dar más. Si somos fieles en lo poco, Él nos va a bendecir con mucho más. A veces nosotros decimos: yo sería fiel a Dios si Él me diera más. Si Él me diera más dinero, pues yo daría mi diezmo. Si me daría más talentos, pues yo serviría. Si me diera más tiempo, pues yo podría hacer más cosas para la obra de Dios. La verdad es que si no somos fieles en lo poco, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho. Es por eso que no se nos confía más. Es por eso que no tenemos más, porque no hemos aprendido a ser fieles con lo que Dios ya nos ha dado. Hermanos, cuando Dios nos dé recursos, aunque sea poquito, oportunidades, tiempo, visión, ya sea individual o como iglesia, Dios espera que seamos fieles mayordomos, porque cuando somos fieles, Él entonces nos va a confiar más, Él nos va a dar más para hacer. Si no somos fieles con lo que Dios nos ha confiado hasta el momento, no nos sorprendamos que Él no nos dé lo que le estamos pidiendo, no conteste nuestras oraciones. Y es más, hasta que quizás nos quite lo que ya tenemos. Si somos infieles, Dios puede hacerlo. Dios constantemente nos está mandando personas a nuestra iglesia. Día con día recibimos gente nueva. Debemos ser fieles en enseñarles, animarles, a integrarlos a nuestra iglesia. Si somos infieles con ellas, pues las vamos a perder. Lo mismo pasa con todas las otras cosas que Dios nos da. Si Dios nos ha dado la oportunidad de testificar en el trabajo, pues seamos fieles, hermanos. Si Dios nos ha dado la oportunidad de servir en la iglesia, sé fiel y sirve. Si Dios te ha dado la bendición de tener un trabajo y tienes dinero, sé fiel al Señor. Si tienes un don, un talento y que puede beneficiar a tu iglesia, sé fiel al Señor. Esto lo aprendemos de esta parábola. Otra parábola que vamos a ver es la parábola de la red. Esta viene en Mateo 13, 47 al 50. Dice también, eh, dice, bueno, vamos a leerlo aquí. Dice: el reino de los cielos es como una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llenan los peces las sacan a la orilla, se sientan a recoger en canastas y los peces buenos y desechan los peces malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola nos enseña que es Dios y sus ángeles los que distinguen entre los buenos y los malos, entre los salvos y los perdidos, entre los creyentes y los no creyentes. Llegará el día del juicio y Dios apartará a los suyos de los que no lo son. No es nuestra tarea
hacer esa distinción, es Dios el que lo hace. Otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes, esta viene en Mateo 25, del 1 al 13, y esta parábola habla de 10 vírgenes que esperaban al novio. 5 de ellas eran prudentes y llevaban aceite extra para sus lámparas para poder esperar toda la noche hasta que llegara el novio. Y las otras 5 vírgenes eran insensatas porque no estaban preparadas, no llevaban aceite extra. Cuando las insensatas fueron a buscar aceite porque llegó el novio y y las que estaban ahí, las prudentes, no les compartieron. Ellas fueron a buscar aceite, después llegó el novio y el banquete y se cerró la puerta. Cuando ellos llegaron querían entrar y ya no pudieron entrar porque no estaban listas, porque no se prepararon para eso. Y esta parábola nos enseña que los hijos de Dios debemos estar siempre vigilantes, siempre alertas, porque el retorno de Cristo será en cualquier momento. No lo sabemos, debemos estar listos para cuando Él venga, para que no, porque no sabemos cuándo va a ocurrir y puede pasar en cualquier momento y debemos estar listos como hijos de Dios. La parábola de las ovejas y los cabritos. Esta viene en Mateo 25, 31 al 46. Esta parábola nos enseña que los que realmente pertenecen al reino de Dios demostrarán su amor amando primeramente a Dios y luego amando a su prójimo. Ese amor debe mostrarse haciendo algo, es decir, con acciones, con hechos, eh, algo que ayude a la persona que está necesitada. Debe ser un amor de hechos y no solamente de palabras. Eso es lo que los hijos de Dios esperan, lo que la gente que se dice ser sus hijos deben de hacer. La parábola de la semilla que crece en secreto, que viene en Mateo 26, 29. Esta parábola también nos enseña que el esfuerzo humano no es suficiente para producir frutos en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. En otra parte, la palabra de Dios nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. Es decir, sin Dios no somos nada. Nosotros no somos capaces de dar fruto. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar junto con Dios en su obra, en su reino, pero es Dios el que produce el fruto, no somos nosotros. Nunca se nos ocurra darnos el crédito por algo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Es Dios el que lo produce, Él es el que lo hace. Nosotros solamente somos sus siervos. Sigamos trabajando, hermanos, como iglesia, sigamos honrando a nuestro Dios, sigamos portándonos o viviendo como verdaderos hijos de Él. Si decimos ser hijos del Rey, vivamos sometidos a la voluntad del Rey. Que Dios les bendiga y los espero aquí mañana para un devocional más.